Javi, te quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Cómo sería interpretar la realidad en función a cada persona? ¿O las creencias, cómo entrarían a jugar acá? claro, ese punto es muy importante, ese punto es fundamental, porque lo que veníamos diciendo, que ante una Ujú. situación determinada, vos vas a reaccionar de una manera y yo de otra. Entonces, para lo que vos procesás algo como algo muy malo, como una amenaza, como un Mm, peligro, y para mí no. O por ahí, frente a otra situación, es al revés. Para mí es algo dramático y vos me mirás y te sorprende porque para vos no resulta dramático. Entonces, cuando es un conflicto agudo, dramático, inesperado, un shock, ahí es cuando se activa el programa biológico ujú. en fase aguda, en fase de estrés. No hay síntomas porque yo estoy tratando de resolver el problema y cuando resuelvo el problema, ahí aparece el síntoma. Mm. El síntoma aparece cuando me estoy sanando, cuando me estoy curando, O que es sea, lo que habíamos dicho. ¿cómo sería un ejemplo así claro para que todos lo podamos entender de lo que vos estás diciendo? Por ejemplo, de algún dolor específico, digamos, o alguna situación que yo estoy viviendo, que puedas dar un caso concreto, una situación que vivo, que pasa en la fase de estrés, cómo lo vivo, Sí. y luego qué pasaría a nivel físico, que sería la otra fase, la de Bien. resolución. Bueno, volvamos al tema A ver, por del ejemplo, trabajo. sí. Eh, yo trabajo hace 15 años en una empresa, Ujú. tengo un trabajo seguro, un buen trabajo, bien pagado, me gusta. Y un día llego y me despiden, Ujú. sin previo aviso. Entonces para mí es un shock agudo, dramático, inesperado, o sea, no me lo espero. En Ujú. ese momento entro en estrés. Cuando entro en estrés, no hay síntoma biológico, pero sí hay síntomas psicosociales. Hay síntomas de estrés. Los síntomas de estrés son, duermo poco, duermo mal, insomnio, como poco, estoy irritable, estoy nervioso, estoy Mm. inquieto, estoy hiperactivo. ¿Por qué? Porque necesito conseguir un nuevo trabajo. O sea, ante esta situación inesperada que activa en mí un programa de supervivencia, por ejemplo, no voy a poder comer o no voy a tener que comer. Entonces, bueno, tengo que conseguir otro trabajo para que me paguen y para poder conseguir alimento. Eso lo haría nuestra biología. Eso a nivel Claro, inconsciente. está O bien. sea, yo conscientemente sé que voy a conseguir otro trabajo y que hay un montón de trabajos, Ujú. pero mi inconsciente ante esa situación aguda, inesperada y vivida como shock, Ujú. entonces mi inconsciente es como que mi inconsciente prende la alarma. Mi inconsciente me dice alerta. Entonces, en ese alerta lo que se produce es este estado de estrés. Entonces busco trabajo, encuentro un trabajo y cuando encuentro un trabajo que es muy bueno, tal vez mejor que el anterior, ya resolví. Dije, bueno, listo, ya está resuelto el problema. Pero cuando yo resolví el problema, aparece el síntoma. ¿Cómo puede aparecer un síntoma de supervivencia de que me voy a morir de hambre como un tumor de hígado, por ejemplo? Sería la fase en donde yo me relajo. La Cuando fase que llamamos yo que, me bueno, entramos relajo. bueno, dejó de ser un problema y ahora me relajo, digamos. Claro, pero cuando me relajé, Sí. empieza a funcionar mal mi hígado. Mm. Empiezo a tener dolores, me pongo amarillo, me duele. Ahí es cuando me hago unos análisis, me hago una tomografía y me sale que tengo un tumor en el hígado. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué pasó? Porque se supone que si yo ya resolví el estrés, tendría que empezar a, yo tendría que estar bien. Claro. No tendría por qué tener un síntoma. Ujú. Pero claro, el síntoma lo que está haciendo es reparando la fase de estrés. Porque cuando yo tuve estrés y mi inconsciente interpretó que se iba a morir de hambre, el hígado entró en estrés. Mm. Y cuando el hígado entra en estrés, y acá hay algo que es muy, muy bueno, la medicina germánica es realmente espectacular. ¿Qué pasa? Cuando uno activa un programa biológico que es de supervivencia,
Sería este caso, que para son sobrevivir. instintivos, claro, para sobrevivir. Las estrategias de supervivencia son, los seres vivos aplicamos varias estrategias. O me defiendo, o ataco, o me escapo, me escondo o me someto. Esas son 4 estrategias de supervivencia. Pero claro, si yo me voy a morir de hambre, el tumor en el hígado, ¿qué hace? Que el hígado funcione mejor. O sea, como estrategia yo lo que hago es, en el tumor, agrando el órgano y ese órgano agrandado va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque hay un peligro de morirme de hambre. Entonces, ese hígado va a mejorar su función. Cosa que si yo ingiero lo que sea, el hígado rápidamente va a procesar ese alimento. O sea, va a captar y va a procesar ese alimento. Mientras dure la fase de estrés. O sea, esa señal al hígado se le estaría mandando el subconsciente. El inconsciente. Sí. Yo conscientemente no, me Claro. despidieron, bueno, Claro. me enojo, me frustro, busco otro trabajo, Claro. intento que me indemnice, pido explicación, Sí, pero sí. mi inconsciente por detrás maneja otra información. Para mi inconsciente se prende la luz de alarma, la luz roja. Entonces, y después, cuando ya pasó el problema, cuando conseguí otro trabajo, Sí. ahí aparece el tumor en el hígado. Pero es porque el hígado entró en estrés cuando me despidieron, en el momento que me despidieron. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. En el aparato digestivo se suelen, la mayoría, por ejemplo, tenemos una discusión y vos me decís algo que a mí no me gusta, o sea, me cae muy mal. Me cae muy mal es un bocado indigesto. O sea, impacta en mis intestinos. Entonces vos me decís algo, me cae muy mal, me sorprende, me agarra desprevenido, me enojo, me frustro, dejo de comer, no puedo comer, esa noche tengo insomnio y al día siguiente tengo diarrea, por ejemplo. ¿Qué pasó? O sea, a la noche no dormí, dejé de comer, estuve enojado. Y al día siguiente es como que ya dije, bueno, ya está, ya pasó el mal momento. ¿Qué pasa en mi organismo? Aparece el síntoma biológico. Aparece el dolor abdominal, aparece diarrea. Pero ¿qué pasa? Es porque ya lo estoy resolviendo. El síntoma es resolución. Entonces la enfermedad, como algo que hay que luchar y combatir, eso es falso. La enfermedad es algo que yo tengo que interpretar, que darme cuenta cuál es el mensaje, para qué sirve, cuál es el origen, qué sentido tiene. Entonces esto de el origen, el sentido biológico y el contenido es muy importante. Vamos al ejemplo. Origen sería la discusión. El contenido sería el bocado indigesto. Lo que me dijiste fue un bocado indigesto. Fue una cosa horrible, no me gustó. Y el sentido biológico, esto del síntoma de la diarrea, fue eliminar eso, fue deshacerme de ese bocado indigesto. Porque el organismo lo repara solo, digamos, el organismo la biología. Exactamente. Entonces el organismo, eso es un ejemplo de origen, de contenido y de sentido biológico. Y puede pasarte otra pregunta, que por ejemplo yo estoy comiendo algo, sí. No sé, un marisco. Sí. Y vos me decís algo, como por ejemplo, no sé, vos y yo suponte estamos en pareja y vos me decís que no querés saber nada más conmigo. Sí. Y yo justo estoy comiendo un marisco. Claro, y te agarro desprevenida. Claro. Nunca te hubieras imaginado esa situación. Puede ser que en un futuro, si yo estoy comiendo, no sé, de acá 5 años, un marisco que no lo comí más, a mí me pase algo, me indigeste y no entienda de qué es ni por qué. Exactamente, sí. Sí, eso está bueno el ejemplo. Porque vos estás comiendo el marisco, yo de golpe digo, no quiero estar más con vos. Entonces tu inconsciente asocia mis palabras, pero también asocia el marisco. Entonces vos después de 3 años, cuando comas marisco, tu inconsciente te va a decir, cuidado que el marisco, en aquella oportunidad pasó esto. Justo cuando vos estabas comiendo marisco, en aquella oportunidad. Esas son las recaídas de las enfermedades. Las recaídas de las enfermedades tienen que ver con situaciones
en las cuales quedan grabadas en ese inconsciente como asociaciones del conflicto. En la medicina germánica se le llaman raíles. Ah. El marisco sería un raíl. Ujú. Sería una asociación inconsciente al momento en el cual yo te dije que no quería estar más con vos. Ese es el raíl. Entonces, 3 años después, yo ya no estoy Claro. más, ya no estamos más juntos, Ujú. pero vos en un entorno parecido y en una situación parecida al comer marisco, tu inconsciente te dice alerta. Entonces vos, cuando vas a comer, o comes un poquito y a la noche tenés cólicos, tenés diarrea, tenés malestar. ¿Por qué? Porque se activó de vuelta el programa biológico. O sea que no existiría lo crónico, digamos, para Hammer. Que existirían raíles o que Claro, si vos lo no crónico, solucionaste tu claro, conflicto lo crónico desde el existe vamos. siempre y cuando vos no te des cuenta. No lo hagas consciente. Claro. Porque esto, si yo pierdo algo y lo busco y lo encuentro, no lo busco más. Pues ya lo Claro, encontré, ya claro. está. ¿Lo puedo volver a perder? Sí. Ujú. Lo vuelvo a buscar, lo vuelvo a encontrar. Entonces, Ujú. cuando yo me doy cuenta, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta? Disminuyo la intensidad y la duración del síntoma. Y evito que se vuelva a manifestar. Supongamos que se vuelve a manifestar. Sí. Lo vuelvo a hacer consciente, Ujú. es como el ejemplo de que perdí algo, lo vuelvo a buscar, lo encuentro y ya está. Si se repite en el tiempo, le voy a ir quitando carga. O sea, cada vez que yo me dé cuenta, eso va a ir disminuyendo la intensidad y la duración hasta que no se manifieste más. Ujú. Las alergias, por ejemplo, Eso te iba a preguntar, tiene las que ver con alergias. eso. Las Tiene que ver con eso. alergias. Cuando yo tengo una alergia, ¿qué pasa? Esa alergia está condicionada por un raíl, por una situación en la cual hay esa asociación entre una situación particular Mm. y un conflicto determinado. Por ejemplo, una alergia en la vista. Claro, por ejemplo, una alergia en la vista. Ujú. Hay algo en el entorno que no quiero ver, que no me gusta ver o que no quisiera volver a ver. Entonces, una situación que involucre la corteza visual. Entonces estamos hablando y estamos viendo la televisión, por ejemplo. Ujú. Entonces vos estás viendo y se genera una discusión y vos la imagen que está en la televisión o en una imagen cualquiera, ahí impacta en esa corteza visual. Entonces ahí tenés un conflicto visual de algo que viste, no querés ver, no querés volver a ver o no querés volver a recordar desde el campo visual, desde la visión. Entonces ahí es donde se manifestaría esa alergia visual. Cada vez que vos ves esa imagen en el televisor o lo que sea, te van a picar los ojos, te van a llorar los ojos, vas a tener conjuntivitis, vas a ver borroso, porque se vuelve a activar el síntoma. ¿Y cómo puedes descubrir que te lo pudo haber generado? ¿Hay mecanismos? ¿Cómo, para Hammer existe un método? El método es el diálogo, o sea, cuando uno a la persona le explica que es un programa biológico, cuando le explica que la enfermedad no es algo malo y que hay que descubrir qué es lo que la enfermedad me viene a mostrar, Sí. la persona cambia su mirada, su perspectiva del tema. Entonces dice, no, entonces es diferente. Entonces empieza a asociar, bueno, no, sí, a mí me pasó esto justo después de que Claro. me separé o me echaron del trabajo o tuve el duelo de esta persona. Entonces la persona empieza a asociar y empieza a asociar, por ejemplo, la separación de pareja. Era primavera y florecía la retama. Ah, mira. Entonces, bueno, primavera florece la retama, pero tengo una discusión, sufro una separación, un conflicto, todo, y hago un impacto, y me hace un impacto en la piel, es un conflicto de separación. Sí. Entonces, en mi inconsciente se activa el programa biológico de la piel. Yo todos los años, cuando florezca la retama, voy a hacer una dermatitis. Qué loco, ¿no? Porque mi inconsciente asocia aquella separación con esta flor, con esta retama. Entonces eso es lo que hay que tener en claro. ¿Y el simple hecho de darte cuenta que te lo generó es suficiente para revertirlo o a veces necesitas de
de otros elementos o herramientas para poder cambiarlo, digamos, ¿no? Que no se vuelva a repetir, Claro, o se genere un el raíz. desensibilizar el síntoma tiene que ver con la intensidad y la duración del conflicto previo. ¿Cómo sería? A ver. Si la intensidad y el conflicto es, o sea, si el conflicto duró mucho tiempo y fue muy Sí. intenso, me va a costar más trabajar el síntoma. Por más que yo me dé cuenta, fue esto, que me separé y la retama y... Exacto. ¿Por Ah, qué? Porque ajá, durante 20 años tuve ujú, alergia en la piel claro. y durante 20 años lamenté la separación. Entonces yo Mm, sigo frustrado y enojado porque me separé y además llevo mm, 20 años brotándome todas las primaveras, por ejemplo. claro. Entonces lo tengo que observar y volver a observar y volver a observar, asumirlo y Mm, aceptarlo y así lo voy desensibilizando. entiendo. ¿Sí? Ujú, También depende de cómo fue la separación, porque claro, puede haber sido una buena separación, claro, con bueno, un sí, diálogo o claro. con una o Mm, consensuado, o puede haber sido una separación dramática, claro. horrible, con golpes, con insultos, con humillación. Entonces eso es la intensidad del conflicto. Ah, O sea, como si que el nosotros, impacto. bueno, arreglamos separarnos Ujú, de buena manera, ujú, bueno, la intensidad del conflicto es menor que si hay ujú, insultos, golpes, humillación y demás. Ahí la claro. intensidad es mucho mayor. Ujú, Ahí sería más intenso. ujú. Y el tema de la duración. ¿Mm?